de la fe, y hoy nos corresponde estudiar a este tremendo patriarca Abraham, y vamos a ver su llamado, su llamamiento, todo basado, fundamentado en su fe. Déjenme poner mi cronómetro, no vaya a ser, ¿verdad? Muy bien. Ok, dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, no salió con un boleto de avión o de autobús que dijera Hawái o Acapulco o Cancún, ¿verdad? Salió sin saber a dónde iba. Verso 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por habernos permitido adorarte y alabarte. Sentimos en nuestro corazón tanto agradecimiento por eso, Padre, porque sabemos que tú has recibido cada canto, Señor, cada nota musical que se ha elevado para ti, cada corazón ha sido recibido, porque a eso hemos venido. Ahora háblanos, Señor, a través de tu palabra. Es el tiempo de oírte hablar, de escucharte. Sabemos que tienes mucho que decirnos y nosotros, Señor, abrimos nuestros oídos y nuestro corazón. No queremos salir como entramos, queremos irnos edificados, crecientes, ministrados por ti, Señor, y poder vivir una vida aplicando cada principio y cada verdad que tú nos enseñas siempre a través de las Sagradas Escrituras. Gracias te damos en el nombre de Jesús y decimos amén. El nombre Abraham, sin H, así como se escucha, A-B-R-A-M, Abraham, significa Padre exaltado. Posteriormente Dios cambió su nombre por Abraham, con una H central, que le cambiaría no solo el significado, sino el propósito de su nombre, que significa Padre de multitudes, lo cual hace alusión a la salvación por medio de la fe de Abraham, o la fe ilustrada en el personaje de Abraham. Fue una fe no solamente para los judíos, aunque él lo fue, sino es una fe ilustrada a todo el mundo, judíos y gentiles, que es donde entramos nosotros. La familia de Abraham moraba en Ur de los Caldeos y eran todos intensamente idólatras. Con el paso del tiempo, las naciones descendientes de Noé habían dado la espalda al conocimiento de Dios, y Dios en consecuencia los había entregado a una mente reprobada, como lo escribió el apóstol Pablo en Romanos 1:18, no lo busques, solo anótela, donde vemos que en esas ciudades se practicaba la homosexualidad, el lesbianismo, el bestialismo, que son las relaciones sexuales de hombres con animales, que por cierto ya hay una ley autorizada en Canadá, donde el que quiera puede tener relaciones sexuales con su perro, con su gato, con el animal de su preferencia. Había adulterios, fornicaciones y todo lo inmoral habido y por haber. Ese era el estilo de vida de aquellos hombres, el estilo de vida de Ur de los Caldeos, de donde sale Abraham, y que por cierto es el estilo de vida también de nuestra época, hoy en pleno siglo XXI. En ese desarrollo de ese sistema pagano, se pervirtieron y oscurecieron muchos principios espirituales que los antiguos patriarcas como Abraham, Noé y Job habían enseñado al pueblo. De esta manera se pervirtieron todas las relaciones naturales que Dios había creado. Estamos hablando de una relación entre hombre y mujer. La fidelidad de un hombre hacia su esposa y la esposa hacia un hombre. Todo eso se oscureció y derivó en un paganismo
impresionante, porque hasta las relaciones sexuales desordenadas en aquella época eran avaladas por sus dioses. Dentro de este sistema de inmoralidad sexual excesiva, Dios llamó soberanamente a Abraham a que dejara no solamente esa nación idólatra y pagana e inmoral a la que pertenecían sus antepasados, sino también a su familia y a la casa de su padre. Por mandato de Dios, Abraham debía dirigirse a una tierra que Dios le mostraría, una tierra que no le dijo cuál sería, solo le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ahora, por su respuesta de fe, Abraham vino a ser el padre de la fe de los judíos y además fue reconocido como el amigo de Dios. No lo busque, según Génesis capítulo 12, Abraham tenía 75 años de edad cuando recibió la palabra de dirigirse a Canaán. Y también a esa edad recibió la promesa de que los que le bendijeren serían bendecidos y malditos los que le maldijeren, y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. En Ur de los Caldeos, Abraham se había casado con Sarai, y fue después de la muerte de su hermano Harán que Abraham partió de Ur con su esposa, partió hacia Harán, pero obedeció solo parcialmente al principio, porque salió con su padre y su sobrino Lot y permanecieron varios años juntos en Harán hasta la muerte de su padre. A partir de entonces parecía que Abraham empieza a obedecer, porque en Génesis 13 Dios le repite la orden de salir de Harán, pero otra vez su obediencia no fue total, porque llevó consigo nuevamente a Lot. Y no es hasta la separación entre Abraham y Lot, porque ya tenían problemas entre ellos, Lot era su sobrino, que empiezan, después de esa separación, a cumplirse las promesas que Dios le había dado a Abraham. Ahora bien, en el capítulo 11 de Hebreos que acabamos de leer, se ha escrito más de Abraham y de Moisés que de cualquier otro de los héroes de la fe que obtuvieron un buen testimonio por su fe. Es lógico que se escriba más de Abraham y de Moisés, porque el escritor de Hebreos escribe a los cristianos judíos que Abraham y Moisés fueron dos de los patriarcas más prominentes para los judíos. Abraham fue el padre de los judíos y Moisés fue el gran libertador de los judíos. En primer lugar, esta historia de Abraham nos enseña, según lo que hemos leído y estaremos leyendo, que la fe es un precepto, es decir, es un mandamiento, no es una sugerencia, no es una invitación, no es una alternativa. La fe es un mandamiento, es un precepto. Los preceptos de la fe trabajan parecido a los preceptos humanos. Es decir, por ejemplo, en el plano familiar, nosotros los papás ponemos a nuestros hijos preceptos en el hogar para establecer un orden, y obviamente ese orden les va a dar como resultado un bienestar, un bien. Por ejemplo, fijamos preceptos como horarios para comer, horarios para acostarse, horarios para levantarse, horarios para usar el celular, horarios para ver la televisión, horarios para salir a jugar, etcétera, 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 etcétera. Y lo hacemos para establecer orden y que les vaya bien. También fijamos otros preceptos de orden, como dónde deben poner la ropa sucia, cómo comportarse cuando hay visitas, cómo hablar, etcétera, 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 etcétera. Bueno, algo parecido es con la fe, hermanos. La fe es un precepto dado por Dios para establecer su orden en nuestras vidas y por ende para que nos vaya bien en la vida. Entonces, nunca debemos ver los mandamientos o los preceptos de Dios como una imposición que nos priven de nuestra libertad, porque ese no es el objetivo ni el propósito de Dios. Los preceptos y los mandamientos que Dios nos da son poner orden en nuestras vidas para que nos vaya bien en la vida. Amén. Por ejemplo, cuando Dios nos dio el precepto de perdonar, es para que nos vaya bien. ¿Y cómo me puede ir bien a mí perdonando al que me ha ofendido? Bueno, en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar que alguien nos perdone, empezando por Dios.
Cuando Dios nos dio el precepto de ayudar al necesitado, es porque seguramente habrá un momento donde nosotros necesitaremos ayuda de otro. Cuando nos dio el precepto de no robar, fue para no ir a la cárcel. Cuando nos dio el precepto de no adulterar, fue para no causar infelicidad y quebranto en nuestro hogar, a nuestra esposa ni a nuestros hijos. Para eso es que Dios estableció sus preceptos o sus mandamientos. ¿Para qué? Para que los apliquemos. Pero la forma de aplicar esos preceptos no es fácil, porque aparentemente Dios nos manda que hagamos o que no hagamos cosas que a nosotros nos gusta hacer. Por eso es que esos preceptos deben ser obedecidos por fe. Y cuando hablamos que es por fe, estamos hablando que los vamos a obedecer para que nos vaya bien en la vida. Dios es el único que nos promete bienestar y felicidad absoluta. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de la obediencia a sus preceptos y a sus mandamientos. Por eso dice de Abraham que por la fe él fue llamado, por la fe. Entonces, el llamado de Abraham vino, como lo acabamos de ilustrar, en forma de un mandamiento divino. Este llamado se ve en Génesis 12:1, no lo busque, cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra. Fue un mandamiento divino porque provino directamente de Dios. Entonces, el llamado de Abraham no fue un ofrecimiento. El llamado de Abraham fue un mandamiento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la fe no es una opción. La fe es un deber. Amén. Tú y yo estamos aquí, hermanos, por fe, porque creemos en un Dios que no vemos, porque amamos la palabra de Dios, aunque los escritores ya no están entre nosotros, pero por fe creemos que lo que ellos inscribieron fue inspirado por Dios para nuestro bien, ¿verdad que sí? Y la obedecemos en base a una fe en que es palabra de Dios. Simplemente por eso la obedecemos. O sea, que si no estamos viviendo por fe, entonces no estamos cumpliendo con nuestro deber. ¿Por qué? Porque vivir por fe es un deber de cada hijo de Dios. No hay otra opción. O vivimos por fe o vivimos por la carne. No hay otra opción. Y por supuesto que esto incluye todos los asuntos de la vida. Tenemos que aprender a vivir por fe en el hogar, vivir por fe en el trabajo, vivir por fe en la iglesia, vivir con fe con los amigos, porque todo se vive basado en nuestra declaración de fe cuando venimos y rendimos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Y es que el problema es que muchos ven la fe como algo que es solo para los muy religiosos. Sin embargo, no es así. La fe es un deber para todos los que han sido llamados a pertenecer al reino de la luz, es decir, para los hijos de Dios. Voltea con el que está a tu lado y dile: la fe es un deber para nosotros. En segundo lugar, después del llamado a Abraham, viene la señal de la fe o la premisa de la fe. Por ejemplo, vamos a hablar de una señal. Un empleado quiere prosperar y que le vaya bien en su trabajo. Eso es lo que todos los obreros, los trabajadores, pues desean. Un estudiante quiere terminar su carrera con buenos resultados. Un matrimonio quiere que le vaya bien en su relación conyugal. Un padre quiere que le vaya bien a sus hijos. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero detrás del éxito de todo esto que acabo de decir, hay algo que a muchos cristianos no les gusta. ¿Y saben qué es eso que a muchos no les gusta y que por eso fracasan en la vida? La obediencia. Es decir, quieren buenos resultados sin obedecer. Quieren la bendición de Dios sin obedecer sus preceptos, sin obedecer sus mandamientos. ¿Cuántos queremos éxito en la vida? Todos queremos éxito en la vida. Bueno, pues la señal de la fe de Abraham y la razón para que Dios lo bendijera, ¿saben cuál fue? Su obediencia. Esa fue la señal para que Dios bendijera la acción de Abraham.
su obediencia. Por eso en el versículo 8 que ya leímos dice que por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir. No cuestionó a Dios, no interrogó a Dios, no objetó a Dios. Aquí claramente dice que obedeció para salir. El mandamiento de salir fue la señal para Abraham, fue la base y el fundamento de su fe, y por eso salió. Entonces, la base y el fundamento de nuestra fe debe de ser ¿cuál? La obediencia. ¿La obediencia a qué? A sus preceptos, a sus principios, a sus mandamientos y a su palabra. Es decir, la fe no es un poco de optimismo como muchos piensan. Sí, hoy vengo contento, hoy vengo de buena gana, hoy vengo optimista. No, la fe no es un poco de optimismo de que las cosas van a resultar bien. No, la fe se basa en los preceptos de Dios. Entonces, no es decir, hoy vengo tan optimista que voy a servir. Soy tan optimista que voy a dar mi ofrenda a la iglesia, mi diezmo, yo qué sé. Soy tan optimista que voy a predicar el evangelio. Soy tan optimista que voy a ir a las misiones, voy a salir al campo misionero y voy a predicar. No, eso no es fe. Si vamos a servir a Dios, si vamos a hacer algo para la obra del Señor, sea lo que sea, lo tenemos que hacer conforme a sus principios. Conforme a sus principios. Eso es obediencia y por lo tanto es fe. Entonces, no es servir a Dios como yo quisiera servir a Dios. No es hacer las cosas que yo hago para Dios dentro o fuera de la iglesia como yo creo que sería lo mejor o como yo creo que a Dios le agradaría. No, es hacer las cosas conforme a sus preceptos si es que queremos que nuestra obediencia sea contada como una obediencia de fe. Porque muchos podemos decir que estamos haciendo cosas por fe, pero puede que nada de lo que estemos haciendo tenga que ver realmente con la verdadera fe. Y la verdadera fe, ya lo acabo de decir, es la obediencia a sus preceptos, no a los nuestros. Por ejemplo, la Escritura está llena de buenos principios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Los que ya leyeron toda su Biblia completa se habrán dado cuenta que de tapa a tapa la Escritura está llena de buenos principios para nosotros. La Biblia contiene principios de buena moralidad, principios de honestidad, de obediencia, de conducta, de amor, de cómo tratar a tu esposa, cómo tratar a tu esposo, cómo ser un buen padre hacia tus hijos, cómo ser un buen ciudadano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está el éxito? El éxito consiste en caminar en esos principios que la Escritura nos enseña. Allí se centra el verdadero éxito del cristiano, en conocer los principios de Dios y aplicarlos, o aplicar la palabra de Dios en fe a esos principios. Deuteronomio capítulo 10, acompáñeme, versículo 12, nos lo enseña. Deuteronomio 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, o digámoslo, ahora pues, santos que están aquí en este momento, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. ¿Qué dice Josué capítulo 1 versículo 8? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque si lo haces, harás prosperar tu camino y todo en la vida te saldrá bien. ¿Tú quieres eso para ti? ¿Quieres que todo te salga bien en la vida? ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar los principios y los preceptos que el Señor nos está enseñando. Después del llamado de fe de Abraham y de su obediencia,
ahora viene la pureza de la fe de Abraham. Miren, en la vida se tienen que tomar siempre decisiones, para todo. A veces tomamos buenas decisiones y a veces tomamos malas decisiones. Y así como las malas decisiones pueden afectar toda nuestra vida, también las buenas decisiones van a bendecir todas nuestras vidas. Y esas son las decisiones precisamente que debemos de tomar en fe. Decisiones. Por ejemplo, los jóvenes que por su fe, estoy hablándole a los jóvenes cristianos, los jóvenes que por su fe deciden no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, son altamente bendecidos. Pero los que deciden no hacerlo, van a pagar las consecuencias de su pecado. Los que por su fe deciden ser honestos en sus trabajos, Dios los bendice con muchas bendiciones. Puede ser un ascenso, mejores sueldos, bonos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a los deshonestos, tarde o temprano les va mal. Los esposos que por su fe en los preceptos de Dios deciden ser fieles a sus esposas o viceversa, Dios los bendice como no tienen idea. Pero los infieles siempre terminan muy mal. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Bueno, eso fue lo que pasó con Abraham. Por su fe en Dios, él obedeció. Obedeció saliendo, y al salir en obediencia lo libró de ser arrastrado por los mismos pecados de su pueblo, y además Dios lo bendijo abundante y sobreabundantemente. Por eso dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Actuó Abraham por fe? Sí. ¿Por qué? Porque dejó su país natal, porque dejó sus amigos, porque dejó a muchos de sus parientes, dejó quizá a sus tíos muy queridos, dejó, dejó a sus parientes allí sin ni siquiera saber a dónde iba. Y este acto de obediencia lo salvó de la corrupción del pecado. Sí, así como lo oyen, porque el lugar y la gente que dejó Abraham atrás era un lugar y eran personas que no honraban a Dios. Su país era un lugar idólatra. Y tarde o temprano, hermanos, igual que Abraham, nosotros tenemos, o mejor dicho, no es tarde o temprano, en el momento que venimos a los pies de Cristo, tenemos que dejar atrás todo aquello que puede ser una mala influencia para nuestra fe. ¿Tú ya dejaste a tus amigos que no honran a Dios? Porque muchos hasta abren grupos especiales para mis amigos de la primaria, mis amigos de la secundaria, y se reúnen de vez en cuando, pero resulta que los amigos no son cristianos, no comparten nuestros principios de santidad, de temor de Dios, de honorabilidad, y ellos toman y ellos beben y ellos dicen malas palabras, pero a muchos cristianos les gusta ir ahí. Porque a muchos cristianos no han querido dejar esas cosas que saben que no honran a Dios. Tomar decisiones en fe nos purifica, como Abraham, nos libra de ser atrapados por el pecado, como Abraham fue librado también. Y es que si vamos a vivir por fe, tenemos que separarnos. Sí, tenemos que separarnos de gente, de lugares y todo aquello que pueda ser una mala influencia para nuestro desarrollo espiritual, para el crecimiento de nuestra fe. Esas son decisiones que nos purifican y por lo tanto son decisiones que nos bendicen. Si estamos viviendo por fe, nuestra vida debe de tener carácter, hermanos. Digan todos carácter. Debemos ser cristianos decididos. Tienes que ser un hijo de Dios decidido a separarte de todo aquello, personas, lugares y prácticas malvadas. Debes tener carácter. ¿Por qué? Porque los mejores amigos de un joven o una señorita cristiana, y eso continuamente yo hablo con mis hijos y les digo, no deben de ser los fornicarios. Hija, tu mejor amiga no debe ser una fornicaria, no debe ser un fornicario, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los homosexuales, ni las lesbianas.
De igual manera, el mejor amigo de un padre de familia, de un papá, de una mamá, tampoco debe ser un adúltero. El mejor amigo de nosotros no debe ser un parrandero, un mujeriego, un mentiroso, un tranza. No, necesitamos ser cristianos de carácter. Porque cuando tomamos decisiones de carácter, esas decisiones nos purifican. Porque tarde o temprano, si nosotros nos mezclamos con ellos y les consentimos y les toleramos y seguimos siendo parte del círculo de los amigos, te vas a ver envuelto en sus mismos pecados. Si hay fe verdadera en ti, habrá carácter en las decisiones que tomes. Luego viene el precio de la fe de Abraham. Todos digan, hay que pagar un precio. Hace aproximadamente 14 años, hermanos, el Señor a mí me llamó de tiempo completo al ministerio pastoral. No fue fácil para mí tomar esa decisión en ese entonces, y aunque la empresa donde yo trabajaba fue liquidada en su totalidad, yo tenía el deber de buscar un trabajo para el sustento de mis hijos, para el sustento de mi esposa, ¿sí? Para el sustento de mi hogar. Sin embargo, Dios me llamó en ese momento, y aprovechando la liquidación de esa empresa, para que yo trabajara de tiempo completo. No fue algo fácil para mí, porque en ese entonces yo ya tenía 3 hijos. Sin embargo, tuve que pagar el precio y darle una respuesta de fe al llamado que Dios me estaba haciendo. En los versículos que acabamos de leer, Dios trató así con Abraham en su llamado. Dios le dijo que fuera a un lugar. En Génesis 12, no lo busque, le dijo, ve a una tierra que te voy a mostrar. Y en Génesis 11:31 dice que ellos salieron en esa fe de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron como extranjeros. ¿Qué significó esto para Abraham? Significó que su fe, puesta en el precepto de Dios, tuvo que haber pagado un alto precio. ¿Y qué significa para nosotros? Lo mismo. Vivir por fe tiene un alto precio. ¿Sí? Vivir por fe tiene un alto precio. Noten que en nuestra lectura el escritor de Hebreos no nos pintó una imagen falsa de lo que es vivir por fe. No, de ninguna manera, todo lo contrario. Y es que muchos creen que el cristianismo es todo color de rosa. Voy a ir a la iglesia y me voy a volver cristiano porque allá es todo cool, allá todo es bonito, allá todo es fácil, es práctico. Y no quieren venir, y quieren venir a la iglesia pensando que volverse cristiano todo se va a volver color de rosa. Creen que todos sus problemas van a terminar, que todo se va a resolver, que se van a volver los hombres más exitosos de la colonia, yo qué sé. O sea que muchos vienen a Cristo totalmente ciegos o a ciegas. Vienen a Cristo no creyendo que hay un alto precio que pagar si quieren realmente aprender a vivir por fe. Pero aquí, en el llamamiento de Abraham, no se enfatiza una vida color de rosa, sino todo lo contrario. El alto precio a pagar es el énfasis de esta historia. Incluso en el versículo 35 que vamos a ir a continuación, el precio se muestra extremadamente elevado al grado que puede incluir un gran sufrimiento, dolor e incluso la misma muerte. Hebreos capítulo 11, versículo 35, por favor. Dice que las mujeres de esa época recibieron sus muertos mediante resurrección. Los que murieron quizá de muerte natural o en un accidente, pero otros murieron no así, murieron atormentados. Y aun cuando eran atormentados y tenían la opción de ser librados del tormento, dice que ellos no aceptaron esa opción, el rescate, a fin de obtener una mejor resurrección, es decir, a fin de poder morir por Cristo. Otros, versículo 36, experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, escondidos, pobres, angustiados, maltratados.
de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, andaban por los montes, por las cuevas y por las cavernas de toda la tierra. Ese fue el precio que tuvieron que pagar estos héroes de la fe. Y el precio que nuestro héroe Abraham tuvo que pagar para vivir por la fe fue un gran precio, empezando con el precio de la separación. Sí, Dios le mandó, le dijo: sal de tu tierra, sepárate de los tuyos, deja atrás a tus amigos, deja atrás a mucha familia, sal de tu parentela, vete de la casa de tu padre, ahí donde tienes el cariño de tu padre, donde tienes el amor de tus hermanos, donde tienes el cariño de tus tíos, donde tienes grandes amigos con los cuales vas y comen juntos y disfrutan y juegan y la pasas bien. Deja todo eso. Ahora, hablando sentimentalmente, porque hay que decirlo, y Abraham era hombre como nosotros, fue un precio desgarrador. ¿O acaso te parece divertido salir de tu casa donde has vivido toda tu vida y que ni siquiera sepas a dónde ir solo porque Dios te dijo: deja tu familia, deja tu país y vete a un lugar que no te voy a decir en este momento, después te voy a mostrar? ¿Le parecería divertido eso? Y no es fácil, porque si Dios te manda a otra cultura, tendrás que adaptarte, a otro país, tendrás que adaptarte a su cultura, tendrás que adaptarte a nuevas personas. Si vas con tus hijos, nuevas escuelas, nuevos amigos, vas a extrañar a tus padres, vas a extrañar a tus familiares. Y creo que los misioneros son claros ejemplos de este alto precio que han tenido que pagar por su fe. Pues Abraham tuvo que pagar este alto precio por obedecer a Dios. Y lamentablemente, como ya lo dije, muchos cristianos hoy están fuera de la voluntad de Dios porque no han estado dispuestos a pagar el precio de desvincularse de su pasado y de otras cosas que los atan para no hacer la voluntad de Dios. No quieren desvincularse de su pasado, de sus viejos amigos, de sus viejas prácticas. Todavía hay casas de cristianos que su refrigerador está lleno de cervezas. Tienen cava con pulque, con tequila. Ahora que estábamos en un paseo por ahí en este último viaje, nos llevaron a unas pirámides y queríamos tomarnos una foto grupal con varios pastores y otros cristianos que por ahí andaban, que se nos juntaron, no solo cristianos. Y le pedimos a un americano que si nos tomaba una foto, y dijo: claro que sí. Nos formamos y el americano de acá toma el teléfono y dice: digan todos tequila. Y por allá una vocecita de un cristiano dijo: qué rico tequila. Porque muchos cristianos no se quieren desvincular de su pasado, porque no toman decisiones de fe. Por eso muchos cristianos hoy están fuera de la voluntad de Dios. Ya lo dijo el apóstol Juan con toda claridad: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo o alguno sigue vinculado al mundo, el amor del Padre no está en él. Otro precio que tuvo que pagar Abraham por su fe fue el precio de la desaprobación de sus conocidos y sus familiares. Dios le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Ve al lugar, a una tierra que no conoces, a un lugar que no conoces. Y salió, dice que salió sin saber a dónde iba. ¿Usted se imagina lo que pensaron sus amigos? ¿Se imagina lo que pensaron sus familiares? Este se volvió loco, se fue, se llevó sus camellos, se llevó sus vacas, se llevó sus bueyes, se llevó a su esposa, todavía no tenía hijos. Y más loco Lot, que su sobrino lo siguió, y bueno, el papá pues es el hijo y ahí va, ¿no? Oye, Abraham, bueno, ya te vas de la noche a la mañana, ¿y a dónde vas? No sé. No sé. ¿Y qué es lo primero que pensaron tus familiares?
¿Qué es lo primero que pensaron tus amigos cuando supieron que habías tomado una decisión de fe? Una decisión de seguir a Cristo. Lo mismo. Se volvieron locos. Te volviste religioso. Estás traicionando la tradición o la religión que nos heredaron nuestros padres. Tus amigos te dijeron amargado, te volviste un aburrido, un santurrón. ¿Qué significan esos comentarios? Significan desaprobación. Pero una desaprobación no a ti, sino a tu fe. A tu fe. Lo mismo le pasó a Abraham. Y peor aún, porque ni siquiera podía decirle a la gente su destino, porque ni siquiera él mismo sabía a dónde iba. ¿Lo ven? Entonces es difícil caminar el camino de la fe. Y más aún cuando tus amigos y tu propia familia se burlan de ti. Pero si eres una persona de fe, por favor no esperes halagos. Si eres una persona de fe, no esperes felicitaciones, no esperes que la gente del mundo te aplaude y te diga, qué bueno que te hiciste cristiano, ya te habías tardado. No, debes de esperar lo contrario, la burla y la desaprobación. Y a lo mejor te sientes solo, te sientes triste, cabizbajo por algún momento, pero Jesús nos alienta a seguir firmes en nuestra fe a pesar de todo eso. Él nos dijo en Mateo capítulo 5, versículo 11, bienaventurados, felices, dichosos, cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y los profetas, como ya lo hemos dicho, eran las mejores personas de la sociedad de aquella época. Pero tú tienes que alegrarte cuando seas desaprobado. Hermanos, Abraham todavía no podía ver su tierra prometida, pero se mantenía caminando por fe. Nosotros tampoco podemos ver todavía nuestra tierra prometida, ¿o sí? Todavía no vemos el cielo. Y quizá tampoco ves todavía la respuesta a tus plegarias, a tus ruegos, a tus necesidades, a tus oraciones. Pero al igual que la escuela de la fe de Abraham, también tenemos que mantenernos caminando por fe, sintiéndonos bienaventurados, dichosos, privilegiados de esa fe. Otro precio que tuvo que pagar Abraham por su fe fue el precio del desierto. ¿Alguna vez ustedes han estado en un desierto literal? Yo acabo de estar hace unas semanas en un desierto, en el desierto de Arizona. Pero es Estados Unidos, pero es un desierto. Los árboles que hay ahí tienen que ser regados todos los días porque casi no llueve. Cualquier vientecito los desarraiga desde la raíz. Casi no se ven flores, solo ves cactus, y en lugar de jardines con pasto y árboles frutales, están adornados con arenas y piedras del desierto. Continuamente hay tormentas de arena, lastiman la visión, no puedes continuar con tus actividades. Un calor de más de 40 grados, una sed impresionante. Es un desierto. El camino que Abraham siguió desde Ur hasta Canaán fue un desierto donde atravesó muchos kilómetros hasta llegar a Canaán. Entonces fue un alto precio de su fe. Abraham pagó un alto precio de su fe y lo hizo de buena gana. Yo te pregunto algo, ¿tú eres un cristiano de buena gana? Mejor no me contesten. Pero eres un cristiano de buena gana, vienes de buena gana, adoras de buena gana, oras de buena gana, estudias la palabra de Dios de buena gana, adoras de buena gana, ayudas al necesitado de buena gana, perdonas a tu agresor de buena gana.
Bueno, quizá hemos pasado por desiertos en nuestra vida cristiana, todos. Pero es parte del precio que debemos pagar por nuestra fe, sin quejas, sin reproches, sin cuestionamientos, sin decirle, ¿por qué a mí, Señor? ¿Te has preguntado cuántos desiertos tengo que pasar para alcanzar mis promesas? ¿Desiertos de soledad? ¿Desiertos de escasez? Esos son altos precios, ¿no le parece, hermanos? ¿Estamos dispuestos a pagarlos como Abraham lo hizo por fe? Sin embargo, en nuestro caminar de fe, el Señor prometió estar siempre con nosotros. El precio es alto, pero el Señor está a nuestro lado siempre. El libro de Lamentaciones, acompáñame al capítulo 3, versículo 22, lo asevera. Lamentaciones 3:22 dice que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y eso no es todo. Además, nuevas son cada mañana, porque grande es su fidelidad. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? El precio es alto, pero cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Por qué? Porque es fiel y grande es su fidelidad. ¿Y qué dice Josué capítulo 23, versículo 14? He aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, dice el Señor, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová tu Dios había dicho de vosotros. Todas mis buenas palabras se han cumplido. No ha faltado ninguna de ellas. Digan, Dios es fiel. Otro precio que tuvo que pagar Abraham por su fe fue el precio de la distancia. Recuerdo que cuando yo fui la primera vez a los Estados Unidos, tendría unos 17 años de edad. Para empezar, me fui con una visa que ni siquiera era mía. La pedí prestada. Y así me fui. En segundo lugar, tuve que viajar 50 horas en autobús. Y por si fuera poco, no llevaba casi dinero. Pero yo quería ir y yo quería estar allá. Y tuve que pagar el precio del tiempo y la distancia para poder estar ahí. Y de hecho, hoy, cada que salgo a predicar y viajo distancias, a mí me pasa algo, que después de 2 horas de ir sentado, sea en un avión, en un autobús, en un carro, yo ya no aguanto y me tengo que parar constantemente, y a veces mi esposa se ríe de mí. Por eso, y ahí hay una situación, que mi esposa siempre me dice, pídeme ventanilla, porque ella tiene un don, el don de dormir. Entonces ella agarra la ventanilla y se recarga y mire, y la muevo y ella sigue dormidita. Bueno, y yo siempre quiero el pasillo, como me canso, me quiero parar y estar y estiro mis piernas, pero como siempre viajamos en pareja, pues siempre hay un intruso en medio, entonces digo, ¿cuál escojo, verdad? Pues siempre me sacrifico y pido ventanilla y en medio para ir junto a ella. Y esta vez no fue así, ¿verdad? Y pedí pasillo y en medio, y me dijo, hoy no te sacrificaste por mí. Bueno, perdóname le dije, tengo 20 años sacrificándome por ti. Pero tengo que pagar el precio del tiempo, la distancia, y tengo que sacrificar mi comodidad para ir a donde Dios quiere que yo vaya. ¿Sí? Abraham viajó desde Ur de los Caldeos a Canaán a una distancia total de casi 2,000 kilómetros, que es como ir de la Ciudad de México a Oklahoma, Estados Unidos, caminando. Si Abraham hubiese caminado esa distancia sin ningún descanso, lo cual es imposible, se habría llevado unas 400 horas.
pero lo hizo en camello y sin duda gran parte a pie. Algunos eruditos dicen que por eso él tardó casi un año en llegar a su destino. Así que los duros viajes del desierto y otros problemas para vivir por fe y cumplir su llamado serían un gran precio a pagar. Pero la distancia requería un compromiso aún mayor para caminar por la fe, porque la distancia enfatiza compromiso. Todos digan compromiso. Hermanos, compromiso es una palabra casi extinta en las iglesias, porque los cristianos de hoy no quieren compromisos de largas distancias. No lo quieren. No se quieren casar porque no quieren estar comprometidos fielmente a una misma mujer toda la vida. No quieren tener hijos porque dicen es mucho compromiso. No quieren ir al campo misionero porque no quieren pagar el precio de sacrificar su comodidad. Y tampoco quieren servir porque no quieren pagar el precio de la disciplina y el compromiso requerido. Ahí está el problema. No quieren recorrer la distancia requerida por Dios. Escúchenme bien, vivir por fe requiere estar dispuesto a pagar el alto precio de un compromiso a largo plazo. Es un compromiso a largo plazo. ¿Se imaginan ustedes a Jesús diciéndole al Padre cuando el Padre le dijo, oye, tienes que ir al mundo a morir por estos pecadores? Y su hijo Jesús diciéndole en el cielo, sí Señor, iré. O mejor dicho, sí Señor, estoy de acuerdo contigo, necesitan salvación, los salvaré. Necesitan perdón, los perdono. Necesitan restauración, los restauro. Pero desde aquí, Señor, desde el cielo. Desde aquí, desde mi trono. No me vayas a pedir, por favor, que baje a la tierra, porque eso es una humillación para mí. ¿Ustedes se imaginan a Jesús así? No. Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 5 al 8, nos dijo, haya pues en nosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se aferró, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en nuestra condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios, hermanos. Claramente Jesús pagó el precio de la distancia, pagó el precio de su comodidad, pagó el precio de dejar a un lado su gloria, y fue un precio a largo plazo. De hecho, Él pagó el precio más alto requerido por Dios. Amén. Hermanos, la distancia que hay entre el cielo y la tierra es muy larga. La duración de nuestro viaje, entonces, debe de ser de toda la vida. ¿De cuánto? Entonces, estoy hablando de que es toda nuestra vida. Toda nuestra vida viviendo por fe. ¿Están dispuestos? Toda nuestra vida viviendo por fe, tomando decisiones por fe, obedeciendo a la palabra de Dios por fe, obedeciendo los preceptos de Dios por fe, toda la vida. Juan 8:31 dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en Dios. Alguien dijo esto muy interesante. Abraham no viajaba en un automóvil moderno con asientos de piel, ni con aire acondicionado, ni radio. No viajó en autopistas modernas. Tampoco pudo tomar un avión y hacer el viaje en unas pocas horas. El vehículo de camello era lo mejor que podía esperar. No había hoteles con piscinas sobre el camino. No había televisores con Sky. No había camas king size. Ni había servicio de habitaciones con desayuno continental incluido.
tampoco había buenos lugares para comer en el camino. Porque la fe no siempre viaja en primera clase, no siempre tiene las camas más cómodas. Y si esperas comodidades y conveniencias para vivir por fe, probablemente nunca vivirás por fe. Ahora, estos días pasados que estábamos en un recorrido, el hermano pastor y misionero Gamaliel nos llevaba en una camioneta, íbamos varios pastores ahí, íbamos a un destino, íbamos entre la selva, claro, ya habían abierto un camino, pero lo único que uno volteaba a los lados era selva. Y dice Gamaliel: a unos cuantos metros pongan atención, a mi lado izquierdo van a ver una pequeña casa, es la única casa que hay entre todo este bosque y selva, y esa es la casa donde mi esposa y yo vivimos durante muchos años. Era la única casa que había, y dijo, y ahí convivimos con escorpiones, con serpientes, con arañas y con toda clase de animales. Nos acostábamos, no teníamos luz, y lo poquito que entraba de la luna, yo veía por arriba cómo corrían las ratas y las cucarachas. Y ahí vivimos por algunos años, por fe. Sí, el precio de la fe es alto. Pero Jesús nos dejó escrito lo siguiente: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Porque el que haya su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El precio es alto. Y después de todo ese precio que tuvo que pagar Abraham, vienen algo muy hermoso: las promesas de su fe. Las promesas de su fe. Quizá les pase lo mismo a ustedes, pero yo continuamente hablo con mis hijos y muchas veces les digo: miren, si le echan ganas en la escuela, si se portan bien, si se aman, si se quieren, si se esfuerzan en buscar a Dios, les voy a dar un premio, les voy a dar un regalo. ¿Cuál es mi finalidad? No solo que lo hagan por un interés, sino que lo practiquen de tal manera que permanezcan y ellos puedan crecer en esa fe que yo les estoy enseñando y que los estoy motivando. Lo mismo es cuando hablamos de una herencia natural, una casa, un auto, un terreno, lo que sea, se lo dejamos a nuestros hijos. Son promesas de ellos, son para ellos. De hecho, es un mandamiento. La Escritura dice que los padres atesoran para los hijos. Me acordé. Estábamos por ahí y entonces íbamos creo a comer, algo así, una comida, no me acuerdo bien. Iba el pastor Chuy, iba el pastor Tony, iban otros pastores. Entonces yo llego y yo le digo: yo invito, yo le pago. Y dice el pastor Chuy: no, los padres atesoran para los hijos. O sea que él quería pagar. Y le digo: no, pero los hijos honran a los padres. Me dice: ya me ganaste, me dice. Herencias. Y en el pasaje que acabamos de leer de Hebreos 11:8, Dios le habla a Abraham de herencia, de dejarle una herencia, de dejarle promesas. ¿Qué significa esto entonces? Significa que vivir por fe es la vida más prometedora, hermanos. Vivir por fe es la vida más redituable. ¿Por qué? Porque es lo que nos da no solo mayor en cantidad, sino las mejores ganancias, porque provienen de Dios. Amén. En Dios recibimos las mejores recompensas de la vida. Y sí, el precio de vivir por fe puede ser muy alto, sí, pero las recompensas son muy grandes. Son muy grandes. Y tan solo vean en Génesis 12:2 los detalles tan extraordinarios de las recompensas que Dios le dio a Abraham por su fe.
Génesis 12:2, haré de ti, Abraham, una nación grande. Haré de ti, Abraham, una bendición, te bendeciré. Y además te engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué impresionante, ¿no? Entonces las recompensas de la fe son sustanciales, hermanos. ¿Se dan cuenta de eso? Hermanos, son sustanciales. Fe en sus preceptos, fe en sus promesas, fe en su palabra. Si eres fiel, si eres bueno, si amas y buscas al Señor, si sirves al Señor, si honras tu hogar, amas a tu esposa, amas a tus hijos, amas tu iglesia, las recompensas son sustanciales. Son generosas como las de Abraham. Y para muestra, un botón. Yo solo anote, yo le voy a leer algunos versículos para que veamos esas recompensas de parte de Dios por nuestra fe, tan sustanciales. Les voy a leer la Nueva Versión Internacional, Mateo 25:21. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Número 2, Santiago 1:12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Primera de Corintios 2:9. Como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Proverbios 22:4. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Filipenses 3:14. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. En cambio nosotros, dice Pablo, somos ciudadanos del cielo. Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Y por último, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Esas son solo algunas de las recompensas de la fe, pero tenemos que pagar un precio. ¿Están dispuestos? Cierren sus ojos, vamos a orar y vamos a ministrar. Y voy a hacer un llamado, pero vamos a orar. El llamado que Dios le hizo a Abraham fue un llamado que requirió fe de él. Abraham tuvo que pagar muchos precios para poder ver las promesas que Dios le hizo. Tuvo que pagar el precio de la separación de sus amigos, pagar el precio de sus familiares, de dejar a un lado familiares, el precio de la travesía del desierto. Pagó el precio de la distancia. Se fue muy lejos, sin siquiera saber a dónde se dirigía, por fe. ¿Saben algo? Dios tiene un llamado específico para cada uno de ustedes. Pero el problema de muchos es que no están dispuestos a pagar el precio de su fe. Porque muchos buscan un evangelio de comodidad. Y por eso es que muchos no han estado dispuestos a pagar el precio de la distancia a largo tiempo. La fe es un compromiso a largo tiempo, es de toda la vida, hermanos. No es solamente cuando las cosas van mal o cuando las cosas van muy bien. No es de vez en cuando. No es cuando tienes ganas.
es todo el tiempo. Es un compromiso de toda la vida. Y si tú quieres hacer ese compromiso a largo tiempo de toda tu vida, porque has visto que tu fe mengua, que tu fe es débil, tú necesitas decirle a Dios: Señor, ayúdame. Porque hay muchos que quieren las recompensas de la fe y quieren las victorias de la fe, quieren la bendición de la fe, pero pocos están dispuestos a vivir por fe y a pagar el precio de la fe. Muchos les da miedo pasar por los desiertos, pero para llegar a Canaán tienes que pasar el desierto, no te puedes quedar atrás. Y si por miedo no has querido cruzar esos desiertos, entonces tú ya te quedaste atrás y no puedes estar tan seguro que tus ojos verán la tierra prometida, que es el cielo. Tienes que ser un cristiano de convicción y de decisión firme. Y estoy hablando de que tu fe debe estar siempre dirigida hacia los principios, hacia los mandamientos y hacia cada palabra escrita en la Biblia. Solo así podrás caminar en fe y Dios te bendecirá. Si tú has tambaleado en tu fe y quieres pagar el precio, ven al frente. Queremos orar por ti y fortalecerte a través de nuestra oración en tu fe. Rápidamente salga de su lugar y venga al frente si te has sentido así. Tienes que pagar el precio. No puedes, no debes, no quieras seguir viviendo con una vida inútil, infructífera, improductiva, estéril. No. Abraham salió de su tierra, dice, como viendo al invisible, porque él nunca vio a Dios, pero le creyó a Dios y en eso consistió su fe. Y por eso él fue llamado el padre de la fe de los judíos, pero también de los gentiles. Pero no solo eso, él fue llamado el amigo de Dios. Y es que Dios es un Dios de fe, y sus amigos deben ser amigos de fe. Levanta tus manos al cielo y ponte a cuentas con Dios. Dile: Señor, perdóname porque mi fe ha flaqueado. Mi fe, Señor, no ha estado firme. Francamente no he querido pagar el precio. Francamente, Señor, el desierto, la sequía, el calor, el sol, la sed, los peligros, constantemente han venido a mí y me han hecho detenerme. Peor aún, algunos retroceder. ¿Saben? Muchos dicen en sus pensamientos: es que yo soy así porque no tengo mucha fe. Muchos dicen: es que yo tengo poca fe, por eso soy tan débil. Quiero decirte algo. La Biblia dice que a cada uno de nosotros Dios nos dio una medida de fe. Unos tienen una medida más grande que otros, otros tienen una medida pequeña de fe. Pero quiero decirte algo: no te quejes, confórmate con la medida de fe que Dios te dio y obedece a Dios. Dios no te va a dar nada más allá de tus fuerzas. Él no te va a dar más allá de lo que tú no puedas hacer. La medida que Dios te dio de fe es suficiente para que hagas su voluntad y cumplas los propósitos de Dios en tu vida. Comiencen a ministrar, hermanos, a las personas. Y ustedes en sus propias palabras oren a Dios y estén dispuestos a pagar los precios, el precio que sea necesario. La recompensa será sustancial. La bendición será grande.
El Señor te bendecirá por esto. Eso es. Todos oren en voz alta, toda la iglesia, los que están al frente. Díganle al Señor su sentir. Háganle saber su sentir. Señor, como Abraham soy llamado, pero como Abraham también tengo la responsabilidad de responderte con fe a tu llamado. ¿Para qué te llamó Dios? Solo tú lo sabes. Y no solamente hablo de ministerios. Dios te llamó a amar, te llamó a perdonar, te llamó a ser misericordioso, a ser bondadoso. Dios te llamó a ser misericordioso, a ser bueno. Dios te llamó a ser obediente, a perdonar, a ayudar. Te llamó a servir. Te llamó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Te llamó para que seas luz y no tinieblas. Te llamó para que seas un santo. Te llamó para ser un siervo y una sierva de Dios. Y si tú lo crees, entonces estás teniendo fe en lo que Dios te llamó. Y si tienes fe en eso, esa fe le agrada a Dios. Y entonces puedes ser un amigo de Dios también. Amiga de Dios. Amigos de Dios. Todos levanten sus manos y pónganse de pie en este lugar. Cierren sus ojos. Y dice el Señor, cierren tus ojos. A todos y a cada uno de ustedes, yo los he llamado por su nombre. A todos y a cada uno de ustedes los conozco por nombre, por apellido, por familia. Y a cada uno de ustedes les he hecho un llamado específico para que me honren, para que mi nombre sea glorificado a través de su fe. No dudes más, ni tampoco seas como las olas que van de aquí para allá, movidas por el viento. Sé firme. Sé firme en tus decisiones y en tus convicciones. Yo te daré la fuerza, la fortaleza, porque el llamado te lo he hecho yo. Ningún hombre te llamó. Yo, Jehová, tu Dios, el Señor, te ha llamado. Camina tú también como viendo al invisible. Tus ojos no me pueden ver, pero a través de mi palabra yo me revelo a tu vida y yo me muestro a ti y muestro cada faceta de mí para que me conozcas más, para que sepas cómo soy y qué pienso de ti. Y hoy quiero decirte que yo los amo con amor eterno. Escuchen esto. Y que perdono todas sus infidelidades. Si hoy vienes tú con fe a mí en esta palabra, hoy, dice el Señor, perdono todas tus infidelidades. Y tus pecados, aunque fuesen rojos como el carmesí, hoy serán blancos como la blanca lana. Y aunque hoy hayas venido atado de pies y manos y con vendas en tus ojos, hoy te hago libre, dice el Señor. Te hago libre de toda acusación del enemigo, de todo pecado que te acusa cada día, cada tarde y cada noche. Yo di mi sangre y te redimí de tus pecados. Te perdono para siempre y nunca más me acordaré de ellos. Nunca más. Solo te pido una cosa. A partir de hoy camina por fe. Cree a mi palabra. Cree a mis preceptos y obedécelos. No todos podrás obedecerlos en tus propias fuerzas, pero mi Espíritu Santo que está en ti te ayudará.
y lo podrás hacer. Y tú verás en ti cada mañana una renovación en tu mente, una renovación en tu corazón. Esa es mi obra en ti. Ahora agradéceme, dice el Señor, y adórame con tus labios y tu corazón. Levanten sus manos, agradezcan y adoren a Dios. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, un poquito más bajito. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos a darle gracias por su fidelidad con tus propias palabras. Él quiere oír tu voz, hermano. Él quiere oír nuestras voces. Gracias, Señor, gracias. Sigan, por favor, sigan. Eleve su voz. Hable con Él. Él ya perdonó todas tus infidelidades. Él es bueno, Él es bueno. Oh sí, Señor, gracias por perdonarnos. Gracias, Señor Jesús. Cantemos todos una vez más. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, sí, Señor, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una vez más fuerte al Señor. Tu fidelidad es grande, sí, Señor. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una vez más fuerte. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios,
grande es tu fidelidad. Ahora las mujeres, díganle al Señor fuerte. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Las mujeres adoren al Señor. Sean fieles, mujer, una vez más, mujeres. Juntos, hombres y mujeres, fuerte. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más y le adoramos. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, que es incomparable. Oh, gracias, Señor, por tu fidelidad. Su fidelidad es grande, alcanza hasta los cielos. Tu fidelidad es incomparable, tu fidelidad es única. Tu fidelidad es para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Porque aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Tu palabra es fiel. Tu Hijo Jesús es fiel. Tus promesas son fieles. Tus bendiciones son fieles. Tus recompensas son fieles. Y nosotros queremos ser fieles también a ti, Señor. Vamos a cantarle al Señor por última vez. De su fidelidad es grande. Gracias, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Por última vez, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, sí. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande, grande, dile. Grande es tu fidelidad. Sí, Señor Jesús. Grande es tu fidelidad.
fidelidad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Dile gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por habernos perdonado todas nuestras infidelidades, todos nuestros pecados. Hoy nos vamos, Señor, limpios, puros, santos, Señor. Hoy nos vamos, Señor, con un gozo grande en nuestros corazones. Porque muchos, Señor, llegaron hoy aquí con un sentido de culpabilidad, porque habían pecado, porque te habían fallado, Señor. Pero hoy tú nos has dado una palabra de esperanza y tú nos has dicho: hoy perdono todas tus infidelidades. Pero algo nos pediste, Señor, que caminemos por fe en tus preceptos y en tus mandamientos. Y en esa fe, Señor, estamos dispuestos a andar. Despídenos en paz, Señor. Bendice los trabajos de tus hijos, los negocios de tus hijos, los ministerios de tus hijos, cada familia, cada esposa, cada esposo, cada hijo, Señor. Ponemos en tus manos todo lo que somos y todo lo que tenemos, porque tú nos lo has dado. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y tu iglesia dice fuerte: amén y amén. Gracias, Señor.